de Ingenio, que tomó la palabra Felipe, que es la suya, y dar las gracias también, por supuesto, a la organización de Ingenio y a los compañeros y compañeras de Ingenio que han hecho posible este acto aquí hoy. Tenemos con nosotros a Enrique Santiago, que no voy a presentarlo porque quiero que lo presente Felipe, que es el coordinador de Ingenio. Sin más, le dejo el micrófono a Felipe para que pueda presentar a Enrique. Hola, buenas noches, gracias a todos y a todas. Estamos en este acto, sobre todo para la relación que hemos encontrado en Ingenio con Random Salud y en el tema de que le han quitado un contrato y lo ha ganado Random Salud sobre la Cruz Roja. Paso a pasar la palabra al compañero Enrique. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, Izquierda Unida de Ingenio. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. Y muchas gracias por este excelente trabajo que lleva haciendo la Asamblea Local, según ha podido comentarme todo el mundo, y estoy también comprobando sobre la marcha, además en un tiempo récord, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Sin duda alguna, eso pone de manifiesto las importantes perspectivas de crecimiento que tiene en estos momentos Izquierda Unida. Yo creo que es una necesidad política y social de este país que una fuerza de izquierdas consecuente y con la suficiente valentía como para poner en marcha otras políticas alternativas, la necesidad que existe de que se consolide y de que crezca. Y evidentemente ese incremento de intención de voto que nos dan todas las encuestas, en primer lugar, tiene que ir acompañado de un crecimiento de la organización, y en segundo lugar no nos puede dejar satisfechos en estos tan durísimos tiempos donde tanto está padeciendo la clase trabajadora en general, pero la ciudadanía también de una forma muy, muy general. Izquierda Unida no puede aspirar simplemente a ponerse en un 10, 12, 15% en las encuestas. Izquierda Unida es ahora o nunca cuando tiene que aspirar a convertirse en una fuerza mayoritaria, y para eso nuestra primera obligación es convertir en mayoría política y en mayoría electoral lo que hoy es una mayoría social que padece y siente los recortes en este país, ¿no? Yo creo que el trabajo de Izquierda Unida en Canarias está quedando de manifiesto en todo el Estado, en el seno de Izquierda Unida, que es un trabajo que apunta en esa dirección, con un importante avance y desarrollo en los últimos tiempos. Hay que felicitarse por esas encuestas que ya nos dan sin lugar a duda también la entrada en el Parlamento Canario y con un grupo importante de diputados, pero yo lo que os animo es a eso, a que no os conforméis con eso. Y ya sabéis, ¿no?, que los grandes retos la clase trabajadora los ha conseguido porque todo el mundo decía que era imposible, y sin embargo pues se empeñó la clase trabajadora en hacerlos, ¿no? Ya se ha sido posible cambiar la historia, y creo que este es un momento único para cambiar la historia, ¿no? Yo no quiero repetir la charla que acabamos de dar, porque además me imagino que los que ya hayáis estado pues os aburriríais. Pero creo que también en un local de Izquierda Unida, en una asamblea de Izquierda Unida, hay muchas cosas que podemos hablar relacionadas con este asunto de los papeles de Bárcenas, que tienen que ver con nuestro trabajo político cotidiano, ¿no? En primer lugar, nosotros debemos esforzarnos en difundir a la ciudadanía lo que muestra estos papeles de Bárcenas, que no son ni más ni menos que la punta del iceberg de un sistema criminal que se llama neoliberalismo, que se ha impuesto no de un día para otro, que comenzó a imponerse desde mi punto de vista en el momento que cayó el muro de Berlín y desapareció el bloque socialista en Europa, un bloque alternativo al capitalismo por muchas imperfecciones que tuviera. Y desde ese momento se puso en marcha todas estas políticas de desregulación que en la práctica han supuesto la ruptura del pacto social. El pacto social se ha roto porque la oligarquía ha decidido romperlo en un momento en el que se ha visto con la suficiente fortaleza como para hacerlo, evidentemente, y sin ningún coste. Poco a poco, bajo además el argumento de que era el fin de la historia y que ya no había sistemas alternativos al capitalismo existente, y esto ha puesto de manifiesto que nuestra Constitución, por la que tanto luchó los trabajadores y en su momento el Partido Comunista de España, hoy día es incapaz de defender los derechos que contempla para los ciudadanos en general.
Constitución tiene unas serias deficiencias en materia de protección y garantías para la exigibilidad de los derechos económicos y sociales, y estos derechos pues se han ido garantizando de una forma o de otra en los años de desarrollo económico, y mientras que el neoliberalismo acababa de imponerse por la mera voluntad de la oligarquía. El día que la oligarquía decidió no seguir permitiendo que los ciudadanos disfrutaran los derechos económicos y sociales, pues de la noche a la mañana nos hemos encontrado con que esos derechos han desaparecido sin que la Constitución nos permita reivindicarlos o posibilite que se exijan, ¿no? Y sin duda alguna la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto del año 2011 supuso el broche formal a la ruptura del consenso constitucional, y no hemos sido precisamente nosotros los que hemos roto ese consenso. Ese consenso lo han roto el Partido Popular y el Partido Socialista, es decir, las fuerzas que de una forma u otra, con sus matices por supuesto y sus diferencias, pero han venido apostando por la imposición del neoliberalismo, que no es ni más ni menos que la desregulación, es decir, la desaparición de las reglas de convivencia, de forma que volvamos al lugar que ocupábamos en el origen de la humanidad, es decir, la ley de la selva y la ley del más fuerte sobre el más débil. En la medida que desaparecen las leyes que son normas de convivencia y normas que posibilitan el disfrute de los derechos, obviamente acaba imponiendo su voluntad los más fuertes, ¿no? Y por eso es posible pues, situaciones como estas que se ponen de manifiesto con los papeles de Bárcenas, ¿no? Donde además es fundamental que nosotros tengamos claro que esto no habría sido posible si en este país no existiera la brutal cultura de impunidad que existe, ¿no? Esto tiene y mucho que ver con la impunidad de los crímenes del franquismo, con la imposibilidad de llevar ante los tribunales a personas que han asesinado, torturado y enterrado en fosas comunes a cientos de miles de personas, además de mantenido a otros muchísimos en prisión o empujándolos al exilio y a abandonar su país. Y evidentemente estas personas, los que han cometido estos crímenes, han llegado hasta el siglo XXI con el convencimiento de que si han podido hacer eso en el siglo XX sin tener mayores consecuencias, cómo no iban a poder saquear el patrimonio público, los presupuestos del Estado, y apropiarse de todos ellos sin mayores consecuencias. Porque nuestro Código Penal es un Código Penal con una configuración y una orientación claramente de clase dominante, igual que la inmensa mayoría de las leyes. Y la reforma que nos están preparando es aún peor. Esa reforma que, como sabéis, pues nos va a introducir la cadena perpetua, con el eufemismo de prisión perpetua revisable no por un juez sino por funcionarios, y de forma que cuando alguien sea condenado, mayoritariamente por delitos cometidos en situación de exclusión social, no van a ser los que sean sometidos a esta cadena, a esta prisión permanente revisable, precisamente los responsables de delitos de corrupción, de eso no lo dudéis. Nos encontraremos con que las personas serán condenadas en este país sin saber, vulnerando un principio básico de legalidad en materia penal, sin saber a cuánto tiempo realmente se les ha condenado y cuánto tiempo van a estar en la cárcel. Esto lo podemos sumar a la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que lo que pone de manifiesto es el convencimiento que tiene el Partido Popular de que, como va a continuar con sus políticas de desaparición, de hacer desaparecer cualquier vestigio de Estado social, y las protestas van a continuar, pues tiene que dotarse de medios para evitar la protesta de los ciudadanos y para evitar la participación en movilizaciones sociales, con criterios tan arbitrarios como que de facto se convierte en juez el agente de policía, que es el que va a emitir el informe y va a decidir quién ha cometido una falta que sea sancionable, con cantidades absolutamente exorbitantes, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Y creo que lo importante es que seamos conscientes de la trascendencia que para Izquierda Unida ha tenido asumir este papel de acusación en este caso Bárcenas, ¿no? Desde que interpusimos la querella, creo que son ya 12 miembros de Izquierda Unida los que han sido imputados en toda España por delitos supuestamente relacionados con infracciones administrativas, corrupciones llaman, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo de qué tipo de acusaciones, ¿no? Quizás la más emblemática es la que en estos momentos está soportando un compañero de Asturias, Ángel González, que fue consejero
del gobierno, del último gobierno en el que Izquierda Unida gobernó con el Partido Socialista, que es uno de los que ha sido imputado casualmente después de que nosotros interpusiéramos esta querella, acusado de prevaricación. Acusado de prevaricación sin que, por supuesto, haya habido ninguna apropiación patrimonial, ni a nadie, ni a la Fiscalía se le ocurra acusarle de tal cosa. Este compañero, ante el incumplimiento del Partido Socialista en los últimos meses de gobierno, antes de la convocatoria de elecciones, de sus compromisos respecto a la Ley de Memoria Histórica, en su función de consejero decidió acelerar los procedimientos administrativos de contratación para poner en marcha lo que era parte del acuerdo de gobierno, que era inaugurar monolitos a lo largo de Asturias recordando a las víctimas del franquismo. Solamente pudo finalmente construir 3 de estos monolitos por un coste en total de 30.000 euros, que le ha supuesto, ahora mismo está imputado en un caso de prevaricación, simplemente por cumplir el programa político de Izquierda Unida y por hacer un homenaje evidente a aquellos a los que el Estado nunca les ha hecho un homenaje, que es a los miles de víctimas del franquismo en una comunidad como Asturias, donde la represión fue especialmente cruenta, y no en los años posteriores a la guerra, sino hasta el final de la dictadura, ¿no? Esa es la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Y Izquierda Unida van a llover todo tipo de acusaciones y todo tipo de intentos de desprestigiarnos, ¿no? Y quizás lo más pernicioso es hacer un mínimo eco del discurso de que todos los políticos son iguales y de que Izquierda Unida de alguna forma ha sido parte del sistema, ¿no? Es evidente que nosotros en nuestra organización también hemos tenido personas que no han actuado como deberían actuar, ejemplos también los hay, pero desde luego esos ejemplos ni mucho menos dan una explicación sobre lo que realmente es Izquierda Unida, ni se corresponden con esa realidad, ¿no? Nosotros tenemos que velar de una forma además permanente porque el compromiso ético y de respeto a lo público y respeto a los derechos de los ciudadanos sea siempre una actuación preferente en el seno de Izquierda Unida, y así lo manifestemos a los ciudadanos, ¿no? Y también tenemos que ser capaces de trasladar a los ciudadanos que Izquierda Unida, sin ser el gobierno, no puede asumir el papel de las instituciones del Estado. Es decir, nosotros no somos la Fiscalía del Estado, nosotros no tenemos obligación de llevar adelante todo tipo de acusaciones, y menos aún de que nos hagan responsables de aquellas que no llevamos, ¿no? Estos días es habitual que intenten comparar pues el trabajo que estamos haciendo en el caso Bárcenas con el supuesto de los seres en Andalucía, que por cierto en nada afecta ni alcanza a Izquierda Unida, ¿no? La explicación que yo al menos doy es muy sencilla cuando me preguntan sobre esto, ¿no? No parece necesario que Izquierda Unida ejerza papel de acusación en aquellos casos en los que la Fiscalía Anticorrupción lo ejerce, y bien, como es el caso de los seres de Andalucía, que cumple su papel. No así ocurre con el asunto, con el caso de los papeles de Bárcenas, ¿no? O con el caso de NOS, la Fiscalía Anticorrupción ya ha asumido el papel de defensa de Cristina de Borbón, claramente, o con el caso más reciente de la imputación de la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, donde apenas 2 horas después de ser imputada no fueron sus abogados, sino la Fiscalía Anticorrupción, quien presentó ipso facto el recurso contra la imputación de esta señora. Una Fiscalía Anticorrupción que da pena recordar el papel que jugó en otros momentos de la historia política de nuestro país, y creo que quizás su momento de máximo esplendor fue cuando Jiménez Villarejo ocupaba la Fiscalía Anticorrupción, y que hoy es ni más ni menos que un equipo servil sometido a las indicaciones del gobierno en todo momento, ¿no? Y ejemplos pues hay muchos, ¿no? Empezando por este ejemplo, ¿no? Lo más grave de todo es cómo la Fiscalía ha sido utilizada por el gobierno a modo de placebo para intentar calmar la ira ciudadana cuando se conoció la existencia de este entramado que se llama papeles de Bárcenas, ¿no? Como la Fiscalía, engañando a la ciudadanía, pretendió hacer creer que ya estaba investigando los hechos mediante la apertura de unas diligencias informativas que nunca judicializó y que por lo tanto no han tenido ningún efecto, ¿no? Yo decía ahora en la anterior charla, nosotros echamos el cálculo de en
el tiempo que transcurrió entre que la Fiscalía Anticorrupción, después de conocerse la existencia de estos papeles de Bárcenas, el tiempo que transcurrió entre que abrió la Fiscalía sus diligencias informativas y el día en que Izquierda Unida presentó la querella, el 28 de febrero, transcurrieron 40 días. En ese plazo de tiempo probablemente hayan prescrito delitos derivados de pagos que aparecen en los papeles de Bárcenas por 330.000 euros. Si la Fiscalía Anticorrupción, en vez de abrir diligencias informativas directamente, el mismo escrito con el que abría diligencias informativas lo hubiera presentado en un juzgado, ese fenómeno de la prescripción de estos delitos no habría ocurrido nunca. Es decir, era bastante sencillo lo que tenía que hacer, ¿no? O como desde el primer momento ha intentado bloquear cualquier actuación judicial, y más si estaba impulsada por las acusaciones, ¿no? A fecha de hoy, la Fiscalía Anticorrupción no ha presentado una sola acusación en este caso. La Fiscalía Anticorrupción no ha presentado una sola solicitud de diligencias, de que se practicaran diligencias de investigación, y se ha dedicado, y está por escrito, a informar al juez en contra de la práctica de todas las diligencias de investigación, de averiguación que solicitaba Izquierda Unida, o incluso ya teniendo la desfachatez de informar en contra de la admisión de la ampliación de querella que presentamos el pasado mes de septiembre contra el resto de empresarios que aparecían en los papeles, que aparecen en los papeles de Bárcenas y que no incluimos en nuestro primer escrito de querella el pasado 28 de febrero, ¿no? Incluso se ha llegado al caso de interrogatorios a empresarios imputados en sede judicial, donde la Fiscalía no ha hecho una sola pregunta a los imputados, ni una sola, ¿no? Dejando todo el peso. Esto además se correspondía habitualmente cuando tenían que declarar a los responsables de las mayores empresas de infraestructura, ¿no? O sea, la docilidad con el poder económico es hoy día una constante y una evidencia, ¿no? La Fiscalía es más activa dentro de un orden cuando se trata de interrogar a responsables de empresas más pequeñas, no los grandes grupos como Fomento de Construcciones y Contratas, o HL, o SACIR Vallehermoso, por ejemplo, ¿no? El Partido Popular es muy consciente de que este procedimiento puede provocarle un alto desgaste político, ¿no? Y por eso toda su intención es tapar el procedimiento lo más pronto posible, ¿no? Eso va a ser difícil porque cada papel que se mueve en este procedimiento saca a la luz otra red, otra trama, otra línea de corrupción que va extendiéndose por todo el territorio del Estado, ¿no? Y es verdad que estamos encontrando la mayor dificultad a la hora de que se imputen a los responsables políticos del Partido Popular. Estamos teniendo mucho más éxito a la hora de pedir imputaciones de empresarios que de dirigentes del Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, es absolutamente increíble que el señor Francisco Álvarez Cascos, que aparece 75 veces nombrado en los papeles de Bárcenas, que ejerció la Secretaría General en los años en que La Puerta y Bárcenas pusieron en marcha el sistema, que según él ha reconocido en declaración judicial, compatibilizó su cargo de secretario general con el de tesorero en funciones entre el año 90 y el año 92, cuando fue elegido el señor La Puerta, es decir, desde la dimisión de Rosendo Naseiro, el anterior tesorero, que fue sometido a procedimiento judicial, que no acabó en nada porque quedó en absoluta impunidad, porque todas las pruebas de cargo fueron anuladas por el Tribunal Supremo. La única consecuencia que tuvo fue la dimisión del señor Rosendo Naseiro. Entre esa dimisión y el nombramiento de Álvaro Lapuerta como tesorero del Partido Popular, esos 2 años y medio que transcurrieron, era el señor Álvarez Cascos el que ejercía, compatibilizaba la función de secretario general con la de tesorero. Esa es la explicación, y por eso le preguntamos, y por eso él al final se vio obligado a preguntas de la acusación de Izquierda Unida, tuvo que confesar que efectivamente, porque no aparecía en ningún documento que él había ejercido la tesorería, porque en los papeles de Bárcenas el señor Álvarez Cascos aparece cobrando, por supuesto, siempre cobrando, pero resulta que entre el año 90 y el 92 también aparecían apuntes en los que el señor Álvarez Cascos entregaba dinero, y mucho dinero. Entonces no había euros, eran pesetas, pero eran entregas de 100 millones, 120 millones, 50 millones de pesetas, ¿no?
Y claro, la explicación vino cuando él nos aclaró que había sido el tesorero en funciones. Él recaudaba, él ingresaba ese dinero en los papeles y él cobraba sus sobresueldo, además de sus sueldos correspondientes, que en algunos casos, incluso para que nos hagamos una idea, esta gentuza, porque no tienen otro nombre, que ha cobrado estos sobresueldos, lo compatibilizaban, como el caso del actual presidente del Senado, el señor Pío García Escudero, según nos respondió también a preguntas de Izquierda Unida en el interrogatorio que le hicimos, pues lo compatibilizaba con su sueldo como diputado de la Asamblea de Madrid, como a la vez senador por designación de la Asamblea de Madrid, segundo sueldo, tercer sueldo, coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado, y cuarto sueldo, director de no sé qué área en la Dirección Nacional del Partido Popular. El pobrecito mío, como entendía que no tenía bastantes ingresos, además cobraba en negro, como se refleja en los papeles de Bárcenas. Todos los 4 primeros sueldos, por supuesto, todos procedentes de recursos públicos. Es decir, estos señores que desprecian el Estado y opinan que hay que acabar con el Estado, entienden que el Estado es simplemente una vaca a la que ellos tienen que ordeñar sistemáticamente. Ese es su único interés, pero solo ellos. Por supuesto, no cabe en su cabeza que el Estado cumpla una función redistribuidora de renta o de garantía de derechos económicos y sociales. Bueno, a pesar de esto, pues la verdad es que no estamos teniendo éxito con las imputaciones. Es el gran fracaso de esta causa de los dirigentes del Partido Popular, ¿no? Apenas son 4 los que están imputados, que son el señor Álvaro Lapuerta, que no recuerda nada, por supuesto, el señor Bárcenas, que unas veces sí recuerda y otras no tanto, depende de los curas que le metan en su casa en cada momento, el señor Gonzalo Páez, que fue gerente del Partido Popular, y el señor Pablo Crespo, que no recordaba, pero que desde que le metieron en prisión 1 año ha empezado a recordar y mucho, y ha empezado a contar también muchas cosas, entre otras pues de la recaudación del Partido Popular entre las mismas empresas y otras en Galicia, uno de los grandes nichos de ingresos que aparecen en esos papeles de Bárcenas, ¿no? El Partido Popular de Galicia, que era de los que de las organizaciones territoriales que más dinero entregaba a esa caja B, ¿no? Esa caja B en la que, como bien nos explicó el señor Bárcenas, nunca faltaba dinero, ¿no? Ese caso que mencionaba antes, de que cuando el juez le pregunta y qué ocurría, cómo era el sistema, cómo les indicaban a los empresarios que tenían que pagar, que necesitaban dinero. Ese supuesto, en los 20 años que yo estuve, nunca ocurrió. Siempre había dinero, siempre había donantes y siempre venían, ¿no? Y lo significativo es este sistema, cómo cuadraba con esta denominada Comisión de Infraestructuras, donde claramente ya la confusión entre lo público y lo privado pues era total, y el Partido Popular la constituye para que sean los propios empresarios que pagan los que definan los programas electorales del Partido Popular en materia de infraestructuras, programas electorales que elaboraba esa Comisión de Infraestructuras y que luego se llevaban a la práctica cuando el Partido Popular ganaba la correspondiente convocatoria electoral, ¿no? Todo ello en un sistema en el que el único mecanismo eficaz, existente, porque eficaz realmente no es, que existe en nuestro país para controlar los supuestos de financiación irregular de fuerzas políticas, es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, que está presidido por el señor Ubaldo Nieto, que aparece en los papeles de Bárcenas, como pagador. Pagador cuando no era presidente del Tribunal de Cuentas. El asunto es que él paga, y hombre, meses después de pagar, aparece nombrado presidente del Tribunal de Cuentas. Necesariamente no tiene que haber ninguna relación, pero entendemos que requiere ser investigado al menos esos indicios, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es difícil, en un sistema legal además en el que, por ejemplo, 2 de los delitos con los que hemos formulado acusación, el delito de apropiación indebida de fondos electorales y el delito de desvío de fondos electorales, son delitos que ni siquiera aparecen en el Código Penal, aparecen únicamente en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, con una más que difusa tipificación, o mejor dicho, establecimiento de las penas. Es decir, son delitos que a priori no tienen pena, o tienen una pena de difícil concreción, ¿no? Sobre todo por no estar en el Código Penal, ¿no? O un sistema de financiación que el máximo castigo que impone a la empresa que hace un pago ilegal, una donación ilegal, es que hay que devolverle el dinero a la
empresa. Esa es la sanción. Es decir, el Partido Popular tendría que devolver el dinero que han pagado estos empresarios después de que hayan conseguido el favor que querían conseguir con el pago. Igual podemos imaginar qué especie de castigo es eso, ¿no? He conseguido el favor y encima me devuelven el dinero. Esa es la sanción que contempla la ley de financiación de partidos políticos. Una sanción al partido que recibe el dinero y no al que hace el pago irregular, el pago ilegal, ¿no? Entonces este es el sistema que viene funcionando. Y bueno, pues esta es la coyuntura en la que se ha permitido llevar adelante, bueno, pues este gran desfalco a los intereses del Estado. Nosotros lo que tenemos que incidir es que esto está en el origen de la actual crisis económica. En primer lugar, parece muy exagerado decir esto, pero no es nada exagerado, ¿no? No es nada exagerado porque este sistema es lo que da una explicación de cómo es posible que hayamos asistido a esta burbuja financiera y a esta burbuja inmobiliaria sin que por parte de las autoridades se tomara ninguna medida. Es decir, cómo es posible que en este país durante años especialistas, obreros especialistas en la construcción hayan cobrado más que médicos o que ingenieros y que se desincentivara el estudio de las jóvenes generaciones o la realización o la puesta en marcha de cualquier otra línea productiva que generará otro tipo de empleos, pues no vinculados a la especulación financiera y inmobiliaria. Evidentemente esto se desincentivaba porque no había interés porque los donantes que aparecen en esos papeles de Bárcenas son en el 99% de los casos, no en el 100%, pero sí en el 99%, son empresas de la construcción y de las infraestructuras. Evidentemente el Partido Popular no iba a matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Y otra consideración que también hay que hacerle a la gente es que Izquierda Unida no nos hemos metido en esta causa para poner de manifiesto que los dirigentes del Partido Popular han sido unos chorizos que han venido cobrando sobresueldos. Eso es algo que francamente es lo de menos. Es lo de menos, en primer lugar, porque esos delitos sí que son difícilmente perseguibles por las cuantías y por el tiempo transcurrido. Pero lo que hay que poner de manifiesto es que los dirigentes del Partido Popular, y especialmente los que tenían asiento en el Consejo de Ministros y en los consejos de administración de las comunidades autónomas, han vendido a este país y a sus ciudadanos por relativamente poco dinero. Porque al final lo que vemos que aparece en los papeles de Bárcenas pues son pagos que al año pues podían alcanzar en euros los 2 millones de euros en total, los ingresos, 2,5 millones, que sí que es dinero. Pero desde luego, comparado con el desvío de presupuesto público de decenas de miles de millones de euros, pues francamente no es dinero. Entonces estos señores encima se han vendido o nos han vendido a todos por muy poco dinero, ¿no? Estos señores en absoluto han defendido ni los intereses de la sociedad ni los intereses colectivos, sino los intereses de ellos y de su clase, que es la clase que gobierna económicamente este país y cuyos miembros se sientan en los consejos de administración de todas estas empresas y en los consejos de administración de los bancos que venimos rescatando pues uno detrás de otro, ¿no? Eso es lo que hay que explicarle a los ciudadanos y explicarles que Izquierda Unida pues no tiene especial interés en que se ponga de manifiesto que el señor Rajoy ha venido cobrando sobresueldos o que le pagaban las gafas o que le pagaban los trajes. Que es bueno que se sepa, pero que esa no es nuestra intención cuando llevamos adelante este procedimiento, sino poner de manifiesto a la ciudadanía que no puede seguir confiando en estos individuos y que no puede confiar tampoco en aquellos que han gobernado también y que también han permitido que se llegue a esta situación y que luego se han conveniado para modificar la Constitución y acabar con el consenso constitucional y hipotecar los presupuestos del Estado sine die a los intereses de los grandes grupos privados, ¿no? Y eso hay que vincularlo con que no estamos hablando de proyectos utópicos, que lo que estamos defendiendo ya se está llevando a la práctica en otros países, que hay procesos de configuración de nuevos modelos de Estado, nuevos modelos constitucionales, donde sí se garantiza por norma constitucional el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, donde sí se garantiza que los ciudadanos que vean vulnerados sus derechos económicos y sociales pueden interponer un recurso, pueden exigirle al Estado que lo cumpla. Y además, lo que es más interesante, es que esos modelos no solamente no son deficitarios, sino que mantienen un crecimiento económico sostenido. Y se puede decir que claro, que eso en el caso de Venezuela porque tiene petróleo. Bueno, pero es que Ecuador no tiene tanto petróleo, o Bolivia,
y sin embargo también están creciendo, o antes tenían los mismos recursos naturales y con el modelo capitalista puro y duro que nosotros padecemos, pues no crecían. Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando mostrarle a la gente que cuando nosotros estamos pidiéndoles que apoyen a Izquierda Unida, el voto de Izquierda Unida, no estamos haciendo ningún brindis al sol, ni estamos diciéndoles que apuesten por un experimento que no se sabe cómo va a acabar, no. Estamos haciendo una propuesta sobre hechos ya constatados y contrastados, y con un rendimiento y con unos resultados positivos para los intereses colectivos que están reconocidos por las Naciones Unidas y que se vienen acreditando con el crecimiento económico sostenido que están teniendo todos estos países. Algunos de los cuales tienen gobiernos más de izquierdas, otros menos de izquierdas, pero que el denominador común en todo caso es que en todos estos países se anteponen los intereses colectivos a los intereses individuales, los intereses del sector público a los intereses del sector privado, y que no es tan difícil de hacer. Y que evidentemente España se ha convertido en este capitalismo de casino neoliberal en un país con cada vez menos peso político en la Unión Europea y en nuestro contexto geopolítico en el que nos desenvolvemos, con lo cual el resultado difícilmente puede ser peor de los niveles a los que ya hemos llegado, del absoluto desmantelamiento no solamente del Estado social, sino de la democracia, que es lo que se está desmantelando a continuación, y por supuesto de cualquier sector productivo de este país, ¿no? Eso es lo que hay que poner de manifiesto, y para eso es para lo que tenemos que pedir además el apoyo ciudadano, ¿no? Para impulsar este tipo de causas que sobre todo hagan que se visibilice claramente hasta dónde ha llegado este inmenso crimen social. Nosotros lo que defendemos, que nos encontramos ante un plan criminal que de forma sostenida ha venido ejecutándose durante al menos 20 años, inserto en el Partido Popular, mediante el típico sistema de configuración de una organización criminal perfectamente jerarquizada, donde cada jerarquía sabía cuáles eran sus funciones, con las tareas perfectamente distribuidas y con unos procedimientos de operar en la consecución de ese fin ilícito de forma permanente y de forma continuada, ¿no? Y por eso defendemos que de prescripciones nada. Aquí no hay ninguna prescripción, porque aquí no se pueden coger aisladamente los delitos, porque claro, si hacemos eso, pues nos encontramos que, atendiendo a la fecha en la que interpusimos la querella, 28 de febrero, únicamente tenemos un plazo de prescripción de 10 años para atrás, es decir, febrero del 2003, y no para todos los delitos, no para algunos de los delitos, como por ejemplo el de cohecho o el de prevaricación, ¿no? Que son los que tienen, porque por ejemplo el delito de tráfico de influencias, el periodo de prescripción son 3 años, es decir, incluso esos estarían todos prescritos. Nosotros, frente al criterio del fiscal, que mantiene que todo está prescrito, en ejercicio de su función acusadora debe ser, nosotros lo que mantenemos es que no, que como esto es un delito permanente perpetrado por una organización criminal perfectamente estructurada, ha de considerarse ejecución permanente al menos hasta el momento en que está constatado que se hizo la última operación de los papeles de Bárcenas, que según el registro documental es finales del año 2008, pero según las declaraciones del señor Bárcenas llega hasta el año 2009, cuando el señor Bárcenas manifiesta que le entregó pagos, entre otros, a la señora Cospedal o al señor Rajoy, de pagos de miles de euros, no 2.000 o 3.000, sino entregas de 20.000 y 30.000 millones de euros. O el último caso que el señor Bárcenas contó, el más emblemático, como nuevamente el señor Villarmir, el presidente de OHL, insistió en presentarse en la calle Génova en el mes de octubre del 2011, es decir, un mes antes de que el Partido Popular ganara las elecciones, 15 o 20 días antes de que comenzara la campaña electoral que ha llevado al presidente Rajoy a ser presidente, para entregar una donación, bueno, un pago ilícito de 300.000 euros en efectivo, que quiso entregarle al señor Rajoy, y que el señor Rajoy, como es un caballero, se negó a coger personalmente, pero le dijo, no, entrégaselo al tesorero de ahora, al señor Romay Beccaria, que estaba ahí al lado y que cogió el paquetito con los 300.000 euros. Dinero que parece ser se aplicó a la campaña electoral de las elecciones generales del año 2011, que como sabemos dieron como resultado
la victoria del Partido Popular. Sea en ese momento, septiembre del 2011, o sea en el año 2009, cuando el señor Bárcenas afirma que hizo los otros pagos a la señora Cospedal y al señor Rajoy, o sea el último de los apuntes del año 2008, únicamente la consideración de organización criminal y delito continuado permite que las prescripciones no operen al menos hasta finales del 2008. Con lo cual ya reducimos sensiblemente esos plazos y podríamos acusar y obtener condenas por la inmensa mayoría de los delitos, ¿no? Otra cosa será qué tipo de condenas, si llegamos a ese escenario, podamos conseguir. Y evidentemente, no cabe duda, serán condenas laxas, reducidas, porque estos delitos que tienen este tremendo impacto en toda la sociedad, pues sin embargo tienen condenas, en las recogidas en el Código Penal, sumamente bajas. Por ejemplo, receptación y blanqueo de capitales, prisión de 6 meses a 2 años en su grado máximo, que si no tienes antecedente penal ni siquiera tienes que ingresar en prisión. O alteración de precios en concursos y subastas públicas, prisión de 1 a 3 años en su grado máximo. O fraude y exacciones ilegales, prisión de 1 a 3 años. O encubrimiento, prisión de 6 meses a 3 años. O tráfico de influencias, prisión de 6 meses a 2 años. Estas son las condenas que se establecen en el Código Penal y probablemente la reforma del Código Penal va a deparar otras sorpresas, que será, y no creo equivocarme, la rebaja aún más de estas penas, sobre todo con estos procedimientos ahora mismo abiertos. Con lo cual es evidente que, y eso hay que explicarse a los ciudadanos, que Izquierda Unida, milagros pocos. Nosotros podemos impulsar procesos políticos, pero que al final acabar con esta orgía de dinero negro y esta orgía de corrupción, esta economía de casino en la que se ha convertido este país, pues no depende de Izquierda Unida, depende de los ciudadanos. Depende de los ciudadanos que no se equivoquen al votar, que dejen sus quejas el día que tienen que ir a votar y que utilicen la inteligencia para dar la fuerza necesaria, pues a la única fuerza que en este momento en este país es capaz de defender y llevar a la práctica políticas alternativas que, insisto, se ha contrastado y se ha comprobado que se llevan a la práctica con resultados sumamente beneficiosos para la ciudadanía. Ese creo que es nuestro gran reto, ¿no? Y no desde luego asumir que nosotros somos o tenemos que hacer un papel de salvadores de nadie. A los ciudadanos, al pueblo, hay que explicarle que o se salvan ellos o no lo salva nadie. Evidentemente, con nuestra colaboración, con nuestra ayuda para organizar esas luchas, esas movilizaciones y esos procesos, pero que la responsabilidad, el sujeto histórico de los cambios no es Izquierda Unida, es la clase trabajadora, son los pueblos los que tienen que realizar esos cambios, ¿no? Ese es nuestro gran reto, ¿no? Y evidentemente por eso este tipo de procedimientos no sirven para nada si no van acompañados de un importante apoyo popular y si por sí mismos no se convierten en un elemento de organización de las resistencias frente al sistema y de desarrollo de nuestro proyecto político. Dicen que con esto queremos politizar la justicia. Pues sí, evidentemente, queremos politizar la justicia, porque la justicia ya está politizada. Queremos politizarla desde nuestro punto de vista, igual que queremos politizar toda la vida de este país. Porque la despolitización a lo que nos ha llevado ha sido a esto. Ha sido al apartamiento de los ciudadanos de la cosa pública, de las cuestiones de interés general, al individualismo, a la pérdida de valores colectivos, al sálvese quien pueda y a la cultura del pelotazo, que aquí el más listo era el que se enriquecía más rápido y trabajando menos, evidentemente, ¿no? Y esa es la cultura con la que hay que acabar y para eso hay que politizarlo todo. Hay que politizar el discurso, hay que politizar la sociedad, hay que politizar nuestras estrategias de trabajo y también hay que politizar, como no, la justicia. Por supuesto que habrá que politizarla y eso no es incompatible con que ese trabajo no lo hagamos, por supuesto, respetando los procedimientos legales, los procedimientos establecidos en las leyes, como no puede ser de otra manera, porque nosotros somos los que tenemos mayor interés en que este procedimiento no se cierre en falso mediante una declaración de nulidad de las actuaciones, evidentemente. Entonces nosotros no jugamos a sacar documentos del sumario y enseñarlos en el Parlamento, como hacen los portavoces del Partido Socialista, como si eso fuera una gran cosa, atendiendo a que ellos no han hecho absolutamente nada en este procedimiento. Nosotros lo que apostamos a que nuestros diputados en el Congreso suban a la tribuna y expliquen a los ciudadanos, sin necesidad de esgrimir documentos del sumario, expliquen en lo que ha consistido esta operación de saqueo
de la sociedad en general para mayor enriquecimiento de pocos. Porque un elemento determinante en esta situación de crisis económica que conviene saber es que la crisis está siendo mucho más dura de lo que las propias cifras económicas deberían hacernos pensar. Quiero decir, no hay, apenas hemos estado en breves momentos de recesión, de crecimiento negativo en este país, muy poco. Y eso no está en correspondencia con los 6,5 millones de desempleados, con la caída de los salarios, con la pérdida de derechos sociales, con la eliminación de presupuestos para gasto social, etcétera, etcétera. Pero es que en España, simultáneamente, los sectores económicos que más han crecido han sido los de la venta de productos de lujo, la venta de coches de alta gama, de yates, de ropas suntuosas, de productos suntuosos. Es decir, dinero hay. El dinero lo que está es cada vez concentrado en menos manos y repartido peor. Porque la crisis, que para la inmensa mayoría de los ciudadanos se ha convertido en un drama, para algunos, para estos señores que se sientan en los consejos de administración, para estos señores que dicen el Partido Popular, está siendo un inmenso negocio. Un inmenso negocio que cuando ya se acabó la gallina de los huevos de oro de la especulación inmobiliaria, pues descendieron sobre el nuevo nicho de negocio, que es la privatización de los servicios sociales. Como vemos, pues claramente con este trabajo tan interesante que han hecho los compañeros de aquí de Telde, ¿no? Pues ocupándose de analizar las donaciones, no de los papeles de Bárcenas, las donaciones que aparecen en la contabilidad oficial del Partido Popular, hechas por empresas canarias, donde se llega a sorprendentes conclusiones, ¿no? Un 25% de todas las donaciones recibidas por el Partido Popular a los servicios centrales en el año 2011 ha sido hecho por empresas canarias, que ni mucho menos representan el 25% del Producto Interior Bruto de este país, la economía del archipiélago canario, ni muchísimo menos. Y qué casualidad que a continuación esas empresas han entrado a saco en el negocio de los servicios sociales, la privatización de servicios y con la conversión, con la creación ex novo muchas veces, ¿no? Sin ninguna antigüedad ni experiencia previa, de empresas simplemente para concurrir a concursos públicos de concesión de servicios sociales que obtenían sorprendentemente, incluso en muchas ocasiones, optando dando un resultado final de la prestación del servicio sensiblemente más elevado del que otras instituciones no lucrativas venían prestando con anterioridad, ¿no? Es decir, esa es la otra denuncia que hay que poner de manifiesto. Agotado el filón de la especulación del ladrillo, la oligarquía de este país ha pasado, como ave de rapiña, a descender sobre los servicios sociales, convirtiéndolos en un negocio a través de su privatización, ya sea de la privatización de los servicios o de la privatización de las propias administraciones que prestaban esos servicios, como la privatización, bueno, pues de empresas públicas que de pronto un día a otro para otros se han convertido en empresas privadas. Es decir, que estemos en crisis económica no significa, ni mucho menos, que esta política organizada de latrocinio, de robo sistemático, esta organización criminal esté desactivada. No está desactivada. No está desactivada y mientras que permanezcan en el poder seguirá existiendo, porque el robo de lo público y la explotación de los ciudadanos es consustancial a el desarrollo del poder político por parte de la derecha conservadora de este país y sus aliados. Y eso es lo que tenemos que explicar a los ciudadanos. Quiero decir, nosotros no vamos a acabar con esto, ni aún consiguiendo las leves condenas que podríamos conseguir por estos hechos. La única forma de acabar con esto depende de una decisión contundente de los ciudadanos, yendo a las urnas y organizándose para sacar definitivamente a estos individuos del poder y evitar que nunca más lo tengan. Y nada más, y pues muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición pues para que comentemos todas estas cosas.